Bueno, Mario, nos quedamos con esta, digamos así, con este desafío de que Pablo en un solo versículo presenta todo. Sí. Ley, ayo, ¿qué podemos decir? Ayo, ¿qué podemos decir? Guía. 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 Ujú. Nuestro guía, nuestro parámetro. Y entonces aparece, y para llevarnos a Cristo, ¿por qué la ley nos lleva a Cristo? ¿Cómo respondemos? Para que fuéramos justificados por la fe. Ujú. Interesante la palabra ayo. Nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano la palabra ayo. Puede ser guía, pero también es pedagogo. O sea, la ley tiene una función pedagógica. Ujú. Por supuesto nos revela cuál es nuestra condición, pero también nos lleva, y también interesante la expresión de Pablo, nos lleva a Cristo. La ley nunca te tendría que apartar de Cristo. La ley tendría que trabajar junto con. Pero cuando estás en Cristo, no sos justificado por la ley, porque no es función de la ley justificar ni redimir, sino condenar. Ahora, cuando estás en Cristo, sos justificado por la fe. La ley nos condena porque nos muestra que estamos en pecado. Sí. Nos muestra lo que somos. Nos muestra lo que somos. Sí. La ley, como menciona, ¿no?, en Santiago, es un espejo, la mancha, las, digamos así, falencias, está todo allí, y la ley nos condena. Sí. Y entonces merecemos la muerte, merecemos el resultado del pecado. Y aparece, por eso es nuestro ayo. ¿Por qué? Porque dice allí, nuestra guía. Es decir, yo pecador, ahora lo reconozco, lo entiendo, y ¿por qué aquí dice, me lleva a Cristo? Porque Cristo es el único que te puede salvar. Ujú. Yo creo que acá Pablo, en este versículo 24, hace una síntesis absolutamente magistral del Evangelio. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la salvación? Por la fe en Cristo. Entonces ahí tenemos a la ley actuando junto con las promesas para llevarnos a Cristo, Claro. a fin de que estando en Cristo seamos justificados por la fe. Exacto. Si la ley me muestra, estás en falta, mereces la muerte como resultado del pecado, entonces el único que puede salvarme de la muerte, Cristo, y me aferro por fe a sus promesas de salvación. Correcto. Una Sí. síntesis sencillita. Pero ¿sabes qué? Me quedo con otra cosita allí del día miércoles, ¿no? La duración de la ley de Dios. Sí. Y entonces se presenta y dice, Dios dio la ley 430 años después. ¿Cierto? Que la promesa que Sí. había hecho con Abraham. Y por eso esa confusión. Yo lo que voy es, ¿no?, un pueblo que era cultura oral, en la oralidad de generación a generación, tradición a tradición, ¿cierto? La tradición seguía, pero todo oral. De repente ahora aparece cultura escrita. Sí. Es decir, ellos habían estado en la ignorancia total, es un pueblo que había sido esclavo por muchísimo tiempo, y entonces no sabían, se había diluido muchos conceptos de Dios, y entonces ahora Dios establece, ¿cierto?, algo objetivo. Miren, muchachos, pasaron mucho tiempo, hasta podríamos decir el sentido común ha cambiado entre ustedes, se ha diluido la religiosidad, o digamos mejor la espiritualidad, los conceptos básicos de la espiritualidad, y entonces ahora Dios establece algo objetivo. Esta es la ley. Me gusta esa idea, ¿sabes por qué, Mario? En el sentido es, estamos en una época donde todo es subjetivo, Sí. donde el pecado tiende a ser subjetivo, donde vos lo entendés de una manera y yo puedo entenderlo de otro, según lo que quieren informarnos hoy, ¿no?, lo que quieren enseñarnos hoy. Dios acá dice, no, mira, estableció la ley y dentro del pacto la ley es objetiva, el pecado es objetivo. Correcto. ¿Qué te parece? Sí. El hecho de que el Señor le diera a Moisés la ley en tablas de piedra es como si uno tuviera delante un documento, no una opinión, no algo subjetivo. Es un documento escrito por el dedo de Dios, inmutable, por supuesto, tan inmutables como las promesas de Dios, tan inmutables como ese testamento que el Señor ha hecho. Exacto. El autor coloca allí en el primer párrafo, después de la pregunta, a mitad dice, ¿por qué entonces dio Dios la ley a los israelitas de esa manera? Y la respuesta dice, era porque siendo esclavos
ellos olvidaron la grandeza de Dios y sus normas morales. Sí. Tenían que darse cuenta de su propia pecaminosidad y de cuán sagrada es la ley de Dios. La revelación en el Sinaí logró eso. Correcto. Que sí, que la revelación escrita es la que justamente produjo, ¿cierto?, el concepto de pecaminosidad y de grandeza de Dios. Uh-huh. Hay que pensar que el pueblo, ahí dice esclavos, el pueblo estaba en un nivel casi de brutos. Es duro, ¿no? Sí, sí, como si fueran animales. Entonces, ese pueblo necesitaba algo contundente. Claro, por eso ellos, el Señor se ellos vivían el látigo, conocían el látigo, sí, y el trabajo, y otra cosa no, sí, no había. Sí, no había. Así que qué bárbaro. Y entonces agregamos que entonces el Señor a ese pueblo había que enseñarle de esa manera, con relámpagos, con truenos, con estruendo, con una demostración extraordinaria de la presencia de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces todo eso ellos necesitaban aprender. Por eso Dios en el Sinaí les dio. Yo creo que los tiempos de Dios son los tiempos exactos, ¿no? Y en ese momento era cuando hacía falta la ley escrita. Quizás yo estaba pensando mientras vos estabas hablando de esto, y que el autor bien lo señala, ¿no? El tema del propósito. Por un lado dice, habían olvidado la grandeza de Dios y sus normas morales. Es decir, cuando no le damos el valor a la ley, el lugar que merece, nos hemos olvidado de la grandeza de Dios. Es decir, quizás necesitemos en nuestra vida un poco de truenos, relámpagos y un sacudón, sí, para comprender quiénes somos y quién es Dios, ¿no? En ese sentido. Sí. Que no tengamos que pasar por esa experiencia, ¿no? Importante que en algunas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento y alguna también en el Nuevo, cuando el ser humano se encuentra con Dios, siente su propia insignificancia. Es decir, nosotros necesitamos más, una mayor medida de encuentros con el Señor. Eso siempre nos va a revelar nuestra pecaminosidad, pero será un ayo que nos va a llevar a Cristo. Amén por ello. Y agrega entonces allí en el día miércoles, agrega la palabrita, ¿cierto? Hasta, ¿cierto? Se presenta y dice, hasta que fue dada la ley. Es decir, por eso algunas veces se produce allí, ¿cierto?, esa confusión, que alguno dice, bueno, entonces antes era fe, ahora es ley, ¿cierto? Creo que venimos entendiendo bien, y termina el autor mencionando en el último párrafo, la ley seguirá señalando el pecado mientras ella exista. Pablo dice que la venida de Cristo no canceló la ley, sino que marcó un punto decisivo en la historia humana. Cristo hace lo que la ley nunca podría hacer. Provee el remedio para el pecado, justifica a los pecadores y por su espíritu hace que se cumpla la ley en ellos. Qué lindo. Qué lindo que podamos tener este concepto que Pablo bien lo presenta, ¿no? Y bueno, nos quedamos entonces entendiendo lo que dice allí 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La promesa jugando un papel fundamental en el tema del plan de salvación. Correcto. Fíjate que hay promesa desde Génesis, hay ley desde Génesis, hay ley antes del Sinaí. Sí, promesa. Recordamos lo de promesas en el mismo Abraham, cuando el Señor dice que Abraham guardó sus mandamientos, oyó su voz, siguió sus preceptos. Quiere decir que hay una ley antes del Sinaí, hay una promesa antes del Sinaí, y por supuesto, la ley seguirá existiendo entre tanto haya pecado, porque es la que revela el pecado. Bueno, nos quedamos allí, introducimos el tema de que allí Pablo presenta como algo fuerte, es que la ley Dios la dio él directamente, ¿cierto? Y entonces coloca que aquellas promesas, ¿cierto?, fueron dadas por ángeles y por el mismo Moisés. Entonces vamos a entender un poquito cuál es la idea, en el concepto, en el pensamiento de Pablo, para luego decir por qué eso era algo fundamental, de que Pablo lo entendía, mira, esto es algún peso, algo fuerte para entender el por qué yo digo esto. ¿Nos quedamos con esto? Bien. Perfecto.